titulares. Gobiernos locales deberán decidir si realizan o no eventos masivos. Zonas afectadas por las lluvias en Esmeraldas y Manabí reciben ayuda. Legislativo eligió a sus delegados para integrar comisiones ciudadanas. Por tercera vez, la Corte Nacional no logró elegir a su presidente. Presentan propuesta de ley Fronteras Seguras. ¿En qué consiste? ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? El bloque de seguridad realizó los traslados aéreos hacia diferentes centros carcelarios de 7 privados de la libertad. Pedro, buenos días. Hola, ¿qué tal, Katy? Televidentes, buenos días. Y es que según la fuerza pública, estos presos pertenecen a organizaciones terroristas. Aquí iniciamos. Este jueves 1 de febrero se retomó la audiencia de habeas corpus a favor de Daniel Salcedo, uno de los 39 procesados por el caso Metástasis. Salcedo actualmente se encuentra recluido en la cárcel de La Tacunga, en Cotopaxi, donde según su abogado correría peligro. Durante la audiencia, el procesado tuvo su turno para hablar ante el juez David Hacho, a quien le aseguró que en la cárcel no le dan agua para tomar y que es objeto de supuestas torturas. Tras escuchar los alegatos, el magistrado negó el beneficio, argumentando que la integridad de Salcedo no ha sido vulnerada. Y atención, docenas de militares y policías ingresaron la madrugada de este jueves 1 de febrero a la cárcel El Rodeo de Portoviejo. A continuación, un informe de lo decomisado. Objetos que están prohibidos en las cárceles. Es lo que justamente decomisaron en la prisión El Rodeo de Portoviejo en la provincia de Manabí. Hasta el momento pues se tiene el control absoluto de todos y cada uno de los pabellones de acá del Centro de Rehabilitación Social y hasta el momento tenemos algunos indicios ya levantados como son teléfonos celulares, tenemos dispositivos electrónicos de comunicación satelital también. También se ha aprendido televisores electrodomésticos como refrigeradoras, neveras, utensilios, cocinas. Esta es la primera intervención que se realiza en esta prisión tras la declaratoria de estado de sección y conflicto armado interno. Nosotros en la actualidad tenemos 2030 PPLs. Además, desde este centro no se han reportado incidentes. Curiosamente, pues vimos un letrero en uno de los pabellones en donde decía que ellos literalmente, pues en un letrero decían que ellos no se escapan de acá porque aquí se sienten más seguros y cómodos que afuera tienen que trabajar, en tanto que aquí tienen comida segura y no necesitan escaparse. Se ha hecho una intervención conjunta por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, asimismo del Sistema Nacional de Personas Privadas de la Libertad, en cuanto a tiene que ver con protocolos de seguridad que se hacen dentro de los centros. La operación inició la madrugada de este 1 de febrero. Y según las Fuerzas Armadas, se han intensificado las operaciones militares a fin de mantener la seguridad en dicho centro carcelario. Belén Mendoza, Noticias Oromar. Y precisamente la policía y las Fuerzas Armadas continúan ejecutando operativos permanentes en las cárceles del país para evitar nuevos amotinamientos. Los escondites de armas no dejan de aparecer. En las cárceles del país siguen apareciendo escondites de armas a medida que la policía y las Fuerzas Armadas realizan requisas hasta dar con arsenales ocultos. El más reciente fue uno con 2 fusiles bajo el piso de los baños de una celda, según el reporte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En la cárcel de La Tacunga, por ejemplo, se hallaron 2 fusiles que estaban escondidos en un hueco hecho por los presos en la estructura de los baños. Junto a los fusiles, también se retiraron 4 cargadores compatibles con esas armas, además de otro para pistola de 9 milímetros, junto a 410 balas de ese calibre. En la misma prisión situada en la provincia de Cotopaxi, los militares decomisaron el pasado martes 26 armas blancas,
un explosivo, 42 teléfonos móviles, una videoconsola, entre otros objetos prohibidos. En este mismo contexto, pero en la cárcel de Guayaquil, los militares ubicaron tras una falsa pared otro arsenal con 14 armas de fuego y 6 granadas, además de balas de diferentes calibres. Esta serie de requisas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en las cárceles del Ecuador comenzó el año pasado, pero se ha intensificado en las últimas semanas. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y el exdirector de Rehabilitación Social y abogado Ernesto Pazmiño aseguró que Ecuador es uno de los países donde más se lava dinero en el mundo y en el 2023 hay solo una sentencia por este delito. Eso consta en la exposición de motivos de la ley económica urgente que envió el presidente Daniel Noboa. ¿Se ha enterado cuántas sentencias han dictado la justicia? ¿Cuántas, doctor? Una sentencia, y no lo dice Ernesto Pazmiño. Lea la exposición de motivos de la ley económica urgente que manda el mismo Noboa para la extinción del dominio de los bienes de los narcotraficantes, ¿no es cierto? Y para combatir el delito y generar recursos y la monetización para darles a las Fuerzas Armadas para que luchen contra estos terroristas desgraciados, porque la gente lo que pide es maten a esta escoria, maten a estas ratas. Una sentencia, mi querido Alexis, una. En el 2022 hubo 19. En el país donde más se lava dinero, vaya a ver, haga una investigación periodística. ¿Cuántos funcionarios hay en Aguaje? Sacaron a los expertos. Ahora hay unas 3 muchachitas por ahí, unas 3 que no tienen idea de estrategias y de análisis de los sistemas financieros para detectar operaciones inusuales. El Pleno de la Asamblea Nacional designó a 6 delegados principales y suplentes quienes, en representación de la función legislativa, integrarán las comisiones ciudadanas de selección del concurso público de méritos y oposición que llevará a cabo la designación de las nuevas autoridades de control. Las comisiones serán integradas por delegados de cada una de las funciones del Estado de manera paritaria entre mujeres y hombres, según el artículo 56 de la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó el informe de admisión de las inscripciones para la conformación de la Veeduría Ciudadana que vigilará la transparencia del proceso de selección del vocal principal del Consejo de la Judicatura. Un total de 17 personas se inscribieron y una vez verificados los expedientes, se constató que 16 ciudadanos cumplieron con los requisitos. Recordemos que el proceso de convocatoria se efectuó del 16 al 25 de enero. Una vez aprobado el informe de la Secretaría Técnica de Participación y Control Social, las y los postulantes a conformar la veeduría podrán continuar con las siguientes etapas que permite entrar en funcionamiento a las y los veedores encargados de vigilar la transparencia en el proceso de selección y designación del vocal principal del Consejo de la Judicatura en caso de ausencia definitiva de la terna de la Corte Nacional de Justicia. Pasos como este nos acercan más a cumplir con la Constitución y la ley y, como lo he dicho, con la ciudadanía. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia se reunió este 1 de febrero en un tercer intento para elegir al presidente del organismo que lo dirigirá los próximos 3 años. Sin embargo, tampoco hubo consensos. Por lo tanto, Iván Saquicela seguirá en funciones tras la falta de votos para elegir al nuevo titular de la Corte. Así lo señala una resolución de la Procuraduría General del Estado. Y el gobierno entregó el tercer puente de la cuestionada inconclusa vía Manta-Coliza en Manabí, por el que se movilizaban a diario al menos unos 40.000 vehículos. Es Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas, quien llegó hasta Manta en Manabí este 1 de febrero para inaugurar el tercer puente de la vía de los 100 millones, la Manta-Coliza, un proyecto de 21 kilómetros que aún está inconcluso y es parte de la reconstrucción tras el terremoto. Pero sí me quiero referir a la segunda tragedia que pasó.
que habiendo habido los recursos por un desastre como esa, se hayan mal usado, se haya empezado una obra y no se la haya culminado. Eso es inadmisible. La primera tragedia de una u otra manera no la podemos controlar, la segunda sí se la pudo haber controlado. Este paso vehicular es parte de un convenio firmado en marzo de 2022 para la rehabilitación y mantenimiento emergente de la Manta Coliza por $4 millones y que comprende otros 2 puentes ya entregados. Los beneficiados, en realidad, estos números que me entregan a mí de los beneficiados, yo no sé cómo los calculan, pero en realidad cuando uno ve el mapa, como digo, es todo Manta la que se ve beneficiada porque es el acceso a la ciudad. Finalmente han habido 150 plazas de trabajo generadas, que es importantísimo, y alrededor de 40.000 vehículos diarios ya van a poder pasar seguramente de manera segura por aquí. Feliz, se ha entregado a la ciudad al fin lo que antes era muerte y dolor en las familias mantenses por el abandono, se convierte en una hermosa realidad. Junto al ministro vamos a empezar a trabajar para planificar lo que será la construcción del 4º puente. Luque además se refirió a otras obras que comprenden a esta vía, así como a otros proyectos de la ciudad y la provincia. Esta vía es estratégica, pero a la vez está en una mancha urbana importante y aquí no importa de quién es la competencia, lo importante es que si nos llegamos de acuerdo, sobre todo en un tema de necesidad como estamos ahora, en donde, como digo claramente, estamos administrando pobreza, y en administración de pobreza tenemos que trabajar juntos para sacar. Aquí los celos políticos no deben de existir. Y hoy en día puedo decir orgullosamente que hemos tenido reuniones de trabajo no solo por esta vía, por Puente 3, Puente 4, sino por el aeropuerto de Manta, Puerto de Manta. Con el prefecto, la vía Manta-Rocafuerte estamos trabajando. Queremos hacer la vía, la entrada a Manta, desde la entrada a Puerto López, Manta. El día martes justamente estuvimos exponiendo el modelo de delegación vial que incluye la vía Manta Rocafuerte y la Montecristi y Piapalagán. Esperamos tener una respuesta positiva al respecto por el bien de la provincia y del país. En cuanto a la Manta Coliza han existido promesas. Hay otro puente que hay que hacer, pero eso es más adelante. ¿Se refiere a cuál en este plano? El que está ya presente, en el plano, justo aquí en la curva. Ya, ok. Yo le quiero decir, alcalde, que hoy asumo el compromiso de darle los recursos para también atender ese puente. Por ejemplo, esa no se cumplió, así como tampoco otras obras, pues todo lo que incluye la Manta Coliza se debió concretar en 2019. Sin embargo, en la actualidad, la realidad sigue siendo señalamientos, glosas, problemas legales, administrativos y hasta una investigación de Fiscalía por presunto peculado que recae en Jorge Glass, ex vicepresidente de la República, Carlos Bernal, ex secretario del Comité para la Reconstrucción, y Pablo Ortiz, ex gerente de la empresa pública Ecuador Estratégico. Contra los 2 primeros hay una orden de captura. Belén Mendoza, Noticias Oromar. Y en su visita a Manabí, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, además visitó el terminal pesquero y de cabotaje de la ciudad de Manta, que está bajo la administración de la autoridad portuaria. Al señor ministro que llegó hoy día en su primera visita oficial al puerto de Manta, le expusimos la real situación que ocurre en el puerto con todas las situaciones de administración, la intención de reconstruir los muelles tipo espigón para el TPIC y todo lo relacionado al control de contratos de gestión legal. A ver, el puerto de Manta hemos conversado para hacer una auditoría de la concesión que se ha hecho, revisar todas las inversiones que se hayan ejecutado y muy aparte de eso, renegociar lo que haya que renegociar en beneficio del Estado y de Manta, ¿no? Amigos televidentes, es momento de hacer una pausa comercial. Al volver seguiremos analizando algunos temas, entre ellos, Pedro, el segundo debate de este tema caliente que la gente todavía no define cómo va a hacerse, que es el aumento de 3 puntos del IVA. Y para el lunes 6 de febrero ya está puesto en la agenda legislativa para debatir, discutir y decidir si subimos o no el alza del IVA en nuestro país. También estará con nosotros, después de la pausa publicitaria, Alfredo Adún, director del Instituto de Televisión ITV, precisamente para conversar sobre los temas relacionados a la comunicación en redes sociales en momentos críticos, difíciles. ¿Cuánto daño le hace la información falsa o los famosos fake news? Eso lo conversaremos después de la pausa publicitaria. Ya volvemos.
Seguimos con más noticias, amigos. Les contamos que tras la aprobación para segundo debate de la ley que posibilitaría el alza del IVA en 3 puntos, ahora el mismo tiene un tinte político. El correísmo y el Partido Social Cristiano se mantienen en que presentarán sus informes de minoría, sin incluir dicho aumento. Luego de que la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional aprobara el informe para segundo debate, las reacciones nos hicieron esperar. El documento incluye propuestas del correísmo y el Partido Social Cristiano. Sin embargo, ambas organizaciones políticas se mantienen en su intención de presentar informes de minoría, porque no les convence que se mantenga el alza del impuesto al valor agregado. Así lo confirma el legislador Otto Vera del PSC, quien está convencido de que hay otros caminos para obtener recursos y cubrir el déficit fiscal. Insistimos en la creación de una contribución especial para los grandes negocios. No es justo que esta guerra y que el déficit económico provocado por los gobiernos que han venido pasando a lo largo de los últimos años, esa factura la tenga que pagar el pueblo ecuatoriano. En Pachacutica, en cambio, se mostraron más radicales, asegurando que votarán en contra del proyecto catalogado como de económico urgente. Jamás estaremos de acuerdo que se meta la mano al bolsillo de la mayoría del pueblo ecuatoriano de a pie, quienes están en una situación crítica, cuando miles de ecuatorianos no tienen ni siquiera acceso al empleo, no se puede incrementar el IVA al 15%. Así, en los corredores de la Asamblea Nacional, mientras las opiniones se siguen generando, los acuerdos y consensos parecen estancarse. En el actual informe consta la eliminación del extracto en el que se planteaba un aporte de salario mensual de los trabajadores. También en el texto se mantienen temas como el incremento del IVA del 12 al 13% de forma permanente. A ello se suman 2 puntos adicionales que se aumentarían de forma progresiva hasta el 2025 para llegar al 15%. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Ahora les contamos que los indígenas de la nacionalidad guaraní pidieron este jueves 1 de febrero unidad a los ecuatorianos para que se respete la decisión lograda en las urnas el año pasado sobre dejar bajo tierra el petróleo del bloque 43 ITT. Un sector de indígenas guaraní rechazó el jueves la posibilidad de aplazar el cierre de un bloque petrolero dentro de la reserva del Yasuní, en la Amazonía de Ecuador, para financiar la guerra del presidente Daniel Noboa contra el narcotráfico. En 2023, en un referendo, los ecuatorianos decidieron suspender la explotación de uno de los varios campos petroleros en el Yasuní, al este del país. Rechazar los anuncios del presidente del Ecuador, Daniel Noboa, y algunos legisladores sobre la intención de una moratoria a los resultados de la consulta popular para seguir explotando el petróleo en el Yasuní. Noboa ha dicho que retrasar el cierre es un camino viable para continuar explotando crudo en medio de una crisis financiera. El bloque 43 produce 57.000 barriles por día, 12% del total de Ecuador. La Corte Constitucional estableció que tras los resultados del referendo, la estatal Petroecuador tiene hasta un año para cerrar las operaciones. Los indígenas guaraní afirmaron que un eventual retraso del cierre atenta contra la democracia y viola la decisión soberana de los ecuatorianos. El Parque Nacional Yasuní es parte de nuestro territorio. Por eso, la consulta popular del año anterior, del 20 de agosto, se tiene que respetar. ¿Por qué? Porque el pueblo ecuatoriano se ha sumado. En una asamblea de la nacionalidad guaraní del Ecuador, se declaró el estado de emergencia en todo su territorio, según afirmaron, para realizar un diagnóstico demográfico, socioeconómico y ambiental de su población. La organización sostiene que los guaraní poseen un territorio ancestral de más de 678.000 hectáreas, reconocidas por el Estado en provincias amazónicas, y parte de esas tierras están en el Parque Nacional Yasuní, considerado una reserva de la biosfera. Cambiamos de tema y les contamos que el presidente de la República, Daniel Noboa, se reunió con alcaldes de Bélgica, Países Bajos y Alemania para firmar un memorándum de entendimiento. Veamos de qué se trata. El presidente de la República, Daniel Noboa, se reunió en el Palacio de Carondelet
con los alcaldes de Amberes, Bélgica, Bart de Wever, de Hamburgo, Alemania, Peter Schenker, de Rotterdam, Países Bajos, Ameda Botalev y la comisaria de drogas de Bélgica, Ine van Wijmerch, quienes conforman una delegación técnica política de Bélgica, Países Bajos y Alemania, en base a la seguridad portuaria. Hemos decidido venir acá porque quisiéramos también mostrar que estamos aquí junto con los ecuatorianos, junto con el presidente y su gabinete, y decir que el crimen internacional no es solo un problema, es un tema común. Es la razón por la que estamos aquí. Esta reunión se llevó a cabo con el fin de firmar un memorando de entendimiento entre el Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador, SENAE, y la Administración General de Aduanas e Impuestos Especiales, AGAIA, de Bélgica. La reunión productiva que hemos tenido el día de hoy, más allá de los temas de cooperación en materia de seguridad y combate al narcotráfico y al crimen organizado transnacional, han salido oportunidades de cooperación también en cuanto a educación, en cuanto a migración circular para buscar oportunidades de trabajo para nuestros jóvenes y otras áreas de cooperación. Este acuerdo fortalecerá la cooperación de seguridad en los puertos, para así proteger las exportaciones del país dirigidas a la Unión Europea. Además, el intercambio de información y tecnología será esencial. Muy bien, es momento de hacer una nueva pausa comercial. Solamente informarles que en algunos cantones de la provincia de Manabí, como Puerto Viejo y Manta, hay una ligera llovizna, así que tomar precauciones con respecto. Mucha atención en todo caso. Después de la pausa publicitaria estaremos conversando con Alfredo Adún, director del ITV. ¿Cuánta incidencia tienen las redes sociales y de qué manera provocan impactos negativos o positivos, sobre todo cuando hay crisis en nuestras sociedades? Ya volvemos. Estamos de vuelta, gracias por seguir en compañía de Noticias Oromar. Y es que las redes sociales, desde que aparecieron, definitivamente transformaron el sistema de comunicación en todo el planeta. Y aparecieron justamente para comunicar. Formamos ahora parte de una aldea digital. Pero hoy que vivimos momentos de comunicación y que estamos integrados, estamos en un pañuelo, el mundo entero, también existen situaciones pro y contras. Definitivamente las redes sociales están entre el bien y el mal. Para este tema justamente nos acompaña Alfredo Adún, director del ITV, a quien saludamos y damos la cordial bienvenida. Muchísimas gracias por atender esta conversación. Muchas gracias. ¿Qué más está prevaleciendo con las redes sociales? Porque estamos entre el bien y el mal, decía yo, y entre la información real y la desinformación, ¿qué más está ganando ventaja o espacio? A ver, las realidades hay que aceptarlas, hay que aprender a vivir con ellas. Ya sucedió cuando la televisión empezó sus pininos hace más de 70 años, por los años 40, la gente de radio se conmovió viendo esta caja boba que le decían, donde uno veía imágenes. Con el tiempo la televisión fue quitando el espacio a la radio, pero la radio no desapareció, se quedó en su espacio y la televisión llegó a hacerse, digamos que el medio de comunicación principal. Con el tiempo llegaron las metodologías, la tecnología, y se han ido desarrollando, creo yo, circunstancialmente, esto que se llaman ahora redes sociales, que tienen otro objetivo, no son objetivos de comunicar, son objetivos más de compartir lo que uno tiene, pero en ese contexto, los medios de comunicación vieron el alcance que estaban teniendo las redes e incursionaron. Al incursionar los medios, mucha gente se creyó en el derecho también de poder incursionar a informar, y muchos informan, pero muchísimos también desinforman. Pero más desinforman que informan. Es que correcto, entonces ahí viene la responsabilidad del lector, del que navega, de confiar en de leer una fuente confiable para enterarse. Es como cuando usted quiere ver noticias, ¿dónde ve noticias? En el medio que le genere la confiabilidad. Claro, pero ese es el problema, Alfredo, que la gente no sabe definir qué es lo real y qué es lo falso. Ahí viene un tema de que los medios tenemos responsabilidad en esto. Nosotros no hemos educado a la gente para que lo haga correctamente. A nosotros nos toca, porque están atentando contra nuestra estabilidad profesional.
Usted hace periodismo serio, aquí este canal hace periodismo serio, y de repente hay un gallo que tiene un acceso al teléfono, tergiversa las cosas, y ahora con la inteligencia artificial pasa cualquier cosa. No sé si usted se dio cuenta o vio la semana anterior que este gallo con inteligencia artificial creó un video donde se incendiaba la Torre Eiffel. Y mucha gente lo dio como noticia verídica, inclusive muchos medios replicaron la información y resultó ser falso. Claro, es que también ya hubo un antecedente con las Torres Gemelas y dieron otro atentado más. Pero en todo caso, Alfredo, los creadores justamente de las redes sociales en su momento dijeron que estos espacios, estas redes que comunican, que mantienen con interacción al mundo entero, más favorecen a la desinformación o a las fake news. Lastimosamente sí. Dicho por los propios creadores. Lastimosamente sí, pero le repito, ¿qué puede hacer usted si la persona que recibe la información, usted no tiene cómo controlar eso? Usted lo que tiene que hacer es combatir para que la gente aprenda a discernir qué es bien y qué es mal. Es como la educación. El proceso de educación a los hijos es, desde pequeño le enseña a uno normas, preceptos, conceptos, pero les enseña a decidir y le dice, esto está bien, esto está mal. Tú tomas la decisión, porque en la vida cada uno toma su decisión. Usted no puede obligar a alguien que haga algo. Le dice, esto está bien, esto está mal, y él toma la decisión. Lo mismo hay que hacer con los consumidores digitales. Hay que enseñarles a discernir. ¿Quieren consumir noticias falsas? Consuman noticias falsas. Pero no va a tener como herramientas como para usted poder rebatir o combatir esa desinformación que se genera con las redes. Creo yo que con educación. Mire usted que se dice que 7 de cada 10 personas no saben detectar las noticias falsas. Esto es básicamente en Latinoamérica. ¿Cuánto daño le hace la desinformación y en qué medida esta información ¿a qué cree usted que se debe eso? Yo creo... ¿La podemos controlar o no? Repito, es un tema de educación. ¿Por qué no pasa esto en otros países más educados? Y educación no significa ir al colegio a leer y escribir. La educación conlleva un sinnúmero de cosas más, de valores, de principios, de respeto. O sea, no en todos los países viralizan información que es irreal. No a la velocidad y en la forma que viralizamos nosotros. En países latinoamericanos como el nuestro... Es más por la misma forma de ser de latino. Preponderancia, importancia. Yo creería que sí, pero fíjese que en los países nórdicos usted no ve esto. Acaba de salir una noticia, creo que fue en la CNN que lo leí, que Holanda estaba cerrando sus cárceles porque no habían presos. Un tema de educación. Eso no ve en España, no ve en Italia, no lo ve en Alemania, en Inglaterra no lo ve. Lo ve en los países nórdicos porque hay otro nivel de educación. Ha habido la conciencia. Si usted tiene la oportunidad de estar ahí, se cae una moneda y la moneda amanece ahí. O sea, dependiendo del grado cultural, del grado de educación de las personas, se moldean o no el pensamiento de las personas. Totalmente. Es un tema de respeto. Sociedades que tienen mentes frágiles son más fáciles de vulnerar sus mentes. ¿Qué hace la gente aquí cuando ve una noticia? No importa si sea falsa o no sea, enseguida la repica. En las historias de WhatsApp, bueno, no todo el mundo, es injusto, pero la mayoría de la gente hace eso, sin siquiera verificar si es cierto o no es cierto. Claro. Una mentira repetida 10 veces se vuelve verdad. Lo mismo pasa con esto. ¿Y cómo identificar cuándo un video, cuándo una imagen, cuándo una información es falsa la o fuente. no? Cerciórese por la fuente. Es simple. Le repito y le pongo el ejemplo de este medio. ¿Por qué este medio tiene credibilidad? Porque no cae en ese juego. ¿Cuántos medios a nivel nacional no tienen la credibilidad que tiene este medio? Que tiene, puedo decir, Ecuavisa o tiene TC. Porque no hacen las cosas correctamente. Estos medios hacen las cosas correctamente. Entonces la gente cree lo que usted dice. Claro. Pongamos un ejemplo práctico y real que sucedió ahora en estos días, de estos momentos hostiles que vive el país. Y justamente circuló un video en donde aparentemente estaban atentando contra ciudadanos que estaban privados de su libertad. Aparentemente apareció ese atentado y todo el mundo comenzó a viralizar ese video y terminó siendo falso. Pero la gente lo compartió. La gente no contrastó, la gente no verificó, nada. La gente se deja llevar por el morbo. Por el impulso, por la novelería, porque esto para muchos es un juguete. De los que yo uso el celular para informarme, para comunicarme, nunca reposteo ni comparto cosas, más que no sé hacerlo. Pero la mayoría de la gente hace eso, recibe algo, lo ve curioso, lo ve interesante, lo ve novedoso, lo ve raro, lo ve dramático, lo comparte. O sea, quiere compartir la primicia, dice, yo te la comparto, yo tengo la información.
Es un poco la vanidad del ego de ser protagonista. Yo dije primero, lo que pasa con muchos periodistas, no les interesa mucho el contenido, sino haber sido los primeros. Claro, pero también hay la parte de los medios de comunicación tradicionales que justamente cuando penetró la policía y las Fuerzas Armadas a las cárceles, empezaron a comunicarse en las redes sociales y comenzamos a revisar, los periodistas, la información en redes sociales de canales oficiales y aún no aparecía esa información que efectivamente habían incursionado las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a las cárceles. Lo hicieron horas después, pero con la información ya contrastada. Ahí es un tema de moral y de ética del periodista o de la persona que generó la información. Yo no sé si usted se acuerda, en la época, en los años 90, hubo una situación en un canal con un periodista que este canal, no voy a decir el canal por respeto, utilizaba imágenes para irse en contra de un candidato que era del bando político opositor. Es decir, un medio tradicional de los conocidos. Eso no es ético, porque no es correcto. Pero sin embargo lo hacían por intereses políticos, porque obedecen a intereses políticos. Mire lo que pasó con TC, que es otra situación que hay que analizar. Hace el día 9, entró un grupo, la situación, al margen de las razones y todo. ¿Cuáles fueron las dos posiciones de incomunicación de los medios en Guayaquil? Un medio era Ecuavisa, que se abstuvo. Un medio fue Ecuavisa, que se abstuvo de transmitir la información para no agrandar y no abombar más el tema. Y el otro fue Teleamazonas, que sí cubrió la información y transmitió en vivo. Las dos posturas pueden estar bien y las dos posturas pueden estar mal, dependiendo de la óptica con que usted lo quiera ver y lo quiera analizar. Es cuestión de perspectiva. Claro, si yo le pongo pero transmitir un hecho como ese también provoca conmoción social. Es decir, desde el punto de vista de la información del periodismo... Y es lo que provocó en el país pánico. Por haberlo transmitido. Claro. Pero hay la necesidad de que la gente se informe. ¿Me explico? Entonces, son puntos que tú, dependiendo cómo lo quieras analizar, están bien o están mal. ¿Y cuál es la necesidad imperiosa en estos momentos? Que las personas, los jóvenes, empiecen a formarse para estar conectados justamente con las redes sociales y de manera responsable. Es decir, yo creo que hay que formarlos, y en la formación desde el inicio hay que hacerles conciencia de la necesidad de manejar los conceptos y los preceptos éticos que tiene la comunicación. Uno no puede dar una información si no está asegurada, está verificada. Y esto es, porque muchas veces por decir algo podemos generar un sinnúmero de consecuencias que son difíciles de medir, pero es que de alguna manera hay que tratar de hacerlo. Claro. ITV o su presencia acá en la provincia de Manabí es con la intención un poco de ampliar el trabajo que realiza. Correcto. Nosotros hemos evolucionado en el tiempo de la formación de las carreras tradicionales, ahora estamos también formando en redes sociales, en marketing digital, en sin número de materias. Es lo que te en boga. Y con la venida de la pandemia se generó mucha confianza en la educación virtual. Y con la situación que estamos atravesando, nosotros hemos tenido una gran demanda de manavitas estudiando en el ITV, pero ahora por el tema de la seguridad, usted como padre preferiría que sus hijos estén en un lugar más seguro. ¿Cómo no? Es decir, no es que sea más seguro estar aquí o allá, pero controlados a la vista, al alcance. Y se evita. Y adicionalmente el tema del costo, porque tener un hijo estudiando en Guayaquil genera, más allá del costo de la educación, el costo de la alimentación y el hospedaje y la transportación y todos los gastos que genera eso. Entonces hemos desarrollado para la carrera de comunicación social un sistema híbrido donde las clases se dictan en Guayaquil de manera virtual, pero las clases prácticas las realizamos aquí en la provincia. Ah, las vamos a realizar en un local en Puerto Viejo. Escogimos Puerto ¿Y Viejo. eso desde cuándo sería? Eso desde mayo. ¿Por qué Puerto Viejo? Porque Puerto Viejo creo yo que es el cantón, más allá de ser la capital, que eso no es importante, es un cantón que convergente. Es el más equidistante de las principales cantones de ciudades. Sí, perfecto. Entonces, ese es un poco lo que estamos en esa planificación, y Dios mediante, para abril ya tendríamos ese sistema. Nos alegramos muchísimo, y esta es una buena noticia porque quienes están interesados en seguir la carrera de comunicación, sobre todo que es sumamente importante el manejo de las redes sociales y toda esta interacción, nos permite que también nuestros jóvenes se sigan formando y fortaleciendo a través de esto que es maravilloso, la comunicación social. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Vamos a nuestra pausa publicitaria, ya retornamos.
Estamos de regreso, amigos televidentes, y es momento de hacer contacto inmediatamente con nuestro compañero Cristian Arias. Él se encuentra en Guayaquil, nos trae información de última hora. Estamos contigo, Cristian, bienvenido. Gracias, buenos días. Estamos en una de las calles del sector de los Tulipanes, acá en el sur de Guayaquil. En la mañana, a las 6 de la mañana, se desplegó un operativo policial para revisión de vehículos. Ahora están a esta hora recorriendo calles del interior de este sector, donde se han producido constantes robos, constantes asaltos. Hay presencia policial, están allá al fondo caminando. Vamos a conversar con uno de los moradores, don Carlos, es la persona que nos explica un poquito qué es lo que ocurría usualmente acá. Siempre han habido robos por este sector porque esta parte es media sólida. Aquí todo este sector no hay negocios, entonces se ve sólido. Los estudiantes, las amas de casa, las personas que van a pie a coger la metrovía o a coger un carro son asaltados en todo este tramo. Las motos con 2 personas o a veces los arranchadores. E incluso vienen hasta tricimotos que he visto que han robado por aquí. Pero están todos ellos grabados. Si ven ustedes ahí en el hotel hay cámaras, todas las casas tienen cámaras, por el frente tienen cámaras. O sea, en otras palabras, si la policía busca esas cámaras, ahí los pueden encontrar a todos los delincuentes. Ya, vamos a revisar porque tenemos un material en video de un robo que efectivamente, como dice don Carlos, fue captado por el sistema de videovigilancia. Hay domicilios particulares que tienen su cámara de seguridad. Hay un hotel, hay otros negocios que tienen cámaras de seguridad y que tienen una colección amplia, ¿no? Un archivo amplio de una serie de delitos cometidos en moto, en auto, en fin, de la forma como ellos operan. Voy a pedirle a Luba que mostremos un poco lo que es este tramo de la avenida Domingo Comín, que comunica pues el sur de Guayaquil con el centro. El sector del Guasmo, de los Tulipanes, los 7 Lagos, con la pradera también. Sí, la pradera 2. ¿Sí ves? Este tramo es desértico, no hay ningún negocio. Ese es el momento en que operan los delincuentes, porque ven que estás sólido, entonces vienen en la moto, roban e incluso por aquí se van y desaparecen. Bien. Ahora, la policía estuvo de mañana acá deteniendo los vehículos, haciendo revisión, requisa y todo. Ahora ha ingresado a las calles a recorrer. Esto los moradores lo pedían hace mucho tiempo. Todo este sector, Tulipanes, 7 Lagos, Pradera 2, les agradece a la policía y a los medios de comunicación que se interesen en este sector, ¿verdad? Y que pongan justamente estos operativos que a la larga vienen a atenuar estas actividades delincuenciales. Bien, muchas gracias. Es la expresión de don Carlos Andrade, morador de acá de los Tulipanes. El contingente policial está dando la vuelta a la manzana. Vamos nosotros a acompañar ese recorrido luego para tener un informe más completo y amplio en las próximas emisiones de Noticias Oromar. Por ahora cerramos diciéndoles que sí, efectivamente se han cumplido 2 operaciones. La primera en la mañana con la revisión de vehículos, la segunda en un patrullaje interno en el sector de los Tulipanes, que como decía don Carlos es agradecido por los ciudadanos. Hasta aquí nuestro reporte. Ustedes tienen más en estudio, compañeros. Adelante. Muchísimas gracias, Cristian, por esa información. Y tenemos más información, como lo has dicho. La Policía Nacional descubrió en pleno centro de Guayaquil un inmueble que era utilizado como bodega de explosivos de alto poder. Se presume que estos materiales eran manejados por bandas de vacunadores. No se trataba de cualquier tipo de explosivo, era nada más y nada menos que la poderosa pentolita, la que estaba almacenada en un inmueble del batallón del Suburbio. Había lo suficiente como para volar todo el cuartel modelo de un solo ¡pum! En este domicilio la particularidad es que se ha encontrado un explosivo cuya característica es de alto poder. Este explosivo es utilizado de manera industrial, es tipo pentolita. Lo particular de esto es que están armados los sistemas eléctricos a control remoto, con celulares. Tenemos una cantidad hasta el momento aproximada de 40 tacos de pentolita. Es decir, esta cantidad de pentolita podría ser utilizada prácticamente para destruir todo un cuartel.
Y es que los 40 tacos de pentolita estaban armados y listos para ser activados. Su alto poder explosivo no habría dejado piedra sobre piedra en al menos 50 metros a la redonda. Cualquier dependencia policial era un posible blanco en un eventual atentado. El personal de explosivos en este momento está procediendo a la neutralización. Tenemos una línea investigativa. El propietario de esta material explosiva sería un ex reo que ha salido hace pocos días de la penitenciaría. Estamos ubicando para ver y romper la hipótesis de que se iba a utilizar en contra de unidades policiales. Hasta alrededor de las 3 de la tarde, la calle 45 estuvo cerrada al tránsito. Poco a poco el sector recobró su ritmo habitual de vida. Cristian Arias, Noticias Oromar. Vamos a hacer un comentario, pero antes, producción, por favor, me ayuda con una publicación que hizo el expresidente Rafael Correa en días pasados en su cuenta de X. Ahí está. No voy a leerla toda, solamente la parte puntual en el que se refería a que él no tiene por qué decir que el primer mandatario de la nación, Daniel Noboa, es inteligente y que teme no decirlo. Ahora, el expresidente Rafael Correa se ha dedicado a medir el nivel de inteligencia del presidente Daniel Noboa. No faltaba más. No solo que se pelea con los periodistas que le formulan preguntas que le incomodan, y es que para Correa cada entrevista es una batalla. Es parte de su astucia para desviar el tema cuando se lo contrasta con argumentos. No le queda más que atacar para desprestigiar. Pero bueno, eso no es el tema central de este comentario. Lo que sí vemos es que tiene suficiente tiempo para pasar metido en las redes sociales. Supongo que ni el sueño lo concilia. Aprovecha al máximo para cuestionar o atacar. Al principio fue Moreno, luego Lasso, ahora es el turno para Noboa. Nada le calza ni nada le convence. Por eso ha cogido como hobby atacar al actual mandatario. Siento que lo hace con despropósito. En su rostro y en sus palabras se pueden percibir el odio y el resentimiento. No sé cuál sea su intención. Al parecer el señor Correa Delgado no se ha percatado que estamos en una guerra interna. Sí, señor, una guerra interna. Que los enemigos son las mafias narcoterroristas y que recién después de 20 años se las empieza a combatir con valentía y decisión. Recordemos que estas 2 últimas décadas estos grupos terroristas crecieron en cantidad y armamentos. Lamentablemente las decisiones políticas que se adoptaron en el correísmo beneficiaron, aunque ustedes no lo crean, a estos grupos delincuenciales transnacionales. Y bajo la negligencia e incapacidad de los gobiernos de Moreno y Lasso, poco o nada se hizo para neutralizarlas. Desde que se declaró oficialmente esta guerra contra las mafias, se ha avanzado, aunque falta mucho por hacer. Pero estas pequeñas, grandes acciones le han devuelto la esperanza a los ecuatorianos. Así que, señor Correa, le invito a que se sume a los más de 17 millones de ecuatorianos para apoyar esta guerra, que la tenemos que ganar. Y si no se suma, tampoco jorobe, menos distraiga la atención del presidente que tiene mirada o tiene fija su mirada para neutralizar al crimen organizado transnacional. Por lo tanto, no se convierta en un satélite que desde el exterior ahonda esfuerzo para agitar las mareas que pudieran hacer naufragar este barco que se llama país. Aunque creemos que este barco tiene un capitán que está luchando contra viento y marea para librar al país de la tormenta de poderes oscuros y llevarlo a ese puerto de paz. Por eso es necesario quitar ese lastre y que todos ayudemos a remar, porque al final todos somos pasajeros. Usted, señor Correa, ya abordó su bote salvavidas años atrás. Muy bien, amigos televidentes, con esta información estamos llegando a la parte final de este espacio de noticias y de la semana también, Pedro. Llegamos al viernes. Y vamos a ver qué pasa el día lunes, Katy, porque se va a debatir, a discutir en segunda instancia el proyecto de ley del alza del IVA. Habrán 2 propuestas, la de mayoría y la de minoría. ¿Qué sucederá en este país que es impensable? Vamos a ver. Estaremos pendientes. Amanecerá y veremos, decía mi madre. Nosotros estaremos ahí, al pie del cañón, para traerles toda la información como siempre. Que disfruten de este fin de semana y pues a cuidarnos todos. Buenos días, felicidades.